¡Wow! ¡Qué capitulazo acabamos de tener! Todo el capítulo con esta situación entre Kuma, Vegapunk y Bonnie, la verdad me ha parecido magnífico y pareciera ser que finalmente estamos por recibir la respuesta. Por lo menos yo es una de las cosas que más quería que suceda. La respuesta a por qué es que Kuma hizo lo que hizo. Quiero la historia de Kuma y cómo llegó al punto en el que está actualmente. Personalmente, si solamente hubiésemos tenido eso, a mí me hubiese gustado el capítulo, pero encima de eso, cerró el capítulo de una manera espléndida. Pero a ver, hay mucho que discutir, así que vamos de a poco. En principio, hablemos de lo que sucede al final y vamos a ir mezclando un poquito las cosas. Stussy derriba a Kaku, revelándonos finalmente que Stussy era el aliado final que le quedaba a Vegapunk. ¿Por qué motivo ahora Stussy sería perseguida? Porque recuerden que cuando la llamó Vegapunk dijo que si la llamaba iban a descubrir su tapadera y que iba a empezar a ser perseguida por el gobierno. Creo que esto conlleva a demostrar cuál es la lealtad real de Stussy. Y ese sería el problema de por qué va a empezar a ser perseguida. Es decir, si Vegapunk es perseguido y la lealtad de Stussy está con Vegapunk, entonces por lo tanto Stussy va a empezar a ser perseguida, no va a tener un lugar en el cual estar. Creo que más o menos por ese lado es por cómo va a ir encarando la historia. Es decir, el secreto no es que Stussy era un clon. Recordemos, el inicio del capítulo empieza con unos cuadros informativos diciendo que aunque la gente no quiera aceptarlo, para mí es una persona o una humana normal. Eso le está diciendo Vegapunk y está hablando justamente de este clon de Stussy. Es decir, la gente sabe que existe Stussy, sabe que es un clon y tal vez no la tratan como una humana normal. A pesar de eso, Vegapunk para él es una humana normal. Es decir que la amenaza para Stussy a partir de ahora no es que sea un clon, sino que es la lealtad de ella hacia Vegapunk. Pero dejando un poquito eso de lado, quiero saber ahora hacia dónde piensa dirigirnos Oda con toda esta situación. Es decir, por el momento ahí en el frente en el que está Zoro, está Rob Lucci, Stussy, Kaku está inconsciente, están los Seraphims y está Brook. ¿Qué es lo que va a suceder en todo esto? Porque en teoría Lucci acaba de darles una orden a los Seraphims de que destruyan todo, pero Stussy debería tener el mismo grado de influencia sobre los Seraphims que Rob Lucci. Es decir, se podrían hasta cancelar las órdenes de Rob Lucci y Stussy. ¿Qué queda en ese caso? ¿Hacia dónde van a apuntar los Seraphims y a quién van a apoyar? Bueno, creo que eso depende un poco de lo que ellos mismos decidan. Este capítulo deja en claro que los Seraphims tienen su propia voluntad, más allá de que estén obligados a seguir las órdenes de ciertas personas. Si esas personas no le dan una orden, ellos de todas maneras toman decisiones. ¿Y hacia dónde vamos a ir con esto? Bueno, pareciera ser que si todos van a ir en contra de Rob Lucci, esto no tendría ningún tipo de gracia. Entonces creo que lo que va a suceder es que los Seraphims van a terminar aliándose por voluntad propia con Rob Lucci. De esta manera creo que lo interesante sería los posibles combates que se puedan llegar a dar, ¿no? Es decir, hasta que lleguen Lilith y Edison, los Seraphim van a tener que ser contenidos en cierta manera por Zoro, Brook y Stussy. Y tal vez es bastante para ellos para poder controlarlos. Es decir, a ver, me imagino a Zoro peleando contra Mihawk, y es algo que me encantaría de ver. El Seraphim de Mihawk, no creo que esté al mismo nivel que Mihawk, pero es muy interesante de que ya se empiece a plantear hacia dónde está el nivel de fuerza Zoro y qué tan lejos está, al menos de diferencia con el Seraphim de Mihawk. Ya supera el Seraphim de Mihawk, está al mismo nivel, es un poco más débil. ¿Cómo está Zoro en cuanto a este Seraphim? Ahora, hablando de Boa Hancock, creo que podría llegar a ser un enfrentamiento con Stussy, pero eso me deja también a demasiados Seraphims para que Brook se encargue, además de Rob Lucci. No sé qué es lo que puede llegar a pasar. Tal vez Brook se termine tratando de encargar de los Seraphims. Recordemos que Sanji también está yendo relativamente pronto. Pero es que en el momento en el que Sanji llegue,
van a llegar también Lilith y Edison, y los Seraphim van a tener que seguir sus órdenes y se van a volver nuestros aliados. Es complicado. Y también está llegando Kizaru, que me imagino que ahí el encargado sí o sí va a ser Luffy de pelear en contra de Kizaru. No creo que termine derrotando Luffy a Kizaru, creo que va a ser más bien un enfrentamiento momentáneo. Pero es interesante para ver más o menos cuál es el nivel de Luffy respecto a los almirantes y más o menos de los almirantes también respecto a Luffy. Sinceramente creo que el arco de Egghead va a durar unos 5 capítulos más. No creo que tanto más, a menos que el flashback en el cual estamos por entrar, y ya vamos a hablar de eso, termine durando muchísimo, como 5, 10 o 15 capítulos. Creo que sería una barbaridad para el momento en la historia en la que estamos. Pero si termina durando algo así el flashback, no creo que vaya a durar 5 capítulos nada más Egghead. Creo que quedan 5 capítulos más o menos de la historia actual, más lo que sea que dure el flashback. Y hablando del flashback, esto me conecta directamente con la situación de Stussy, siendo un clon de aparentemente Miss Bucking. Bueno, esto no lo deja claro el manga, pero creo que es más que evidente. Miss Bucking, la madre de Weevil, para los que no se recuerden, Miss Bucking se llama, no tenemos el nombre, se le dice Miss Bucking, pero el clon de la pirata, o sea, Stussy es el clon de uno que pertenecía a los Piratas Rocks, que se llamaba Miss Buckingham. Creo que el nombre es demasiado similar entre Miss Bucking y Miss Buckingham. Yo creo que Miss Bucking termina siendo un diminutivo de Miss Buckingham. Y además de la historia de que cuenta Miss Bucking a su hijo, diciéndole que ella lo conocía, Shirohige, y que él era hijo legítimo de Shirohige. ¿En qué va a quedar todo esto? La verdad es que estoy como medio perdido en estos momentos. ¿Es posible que Weevil sea un clon de Shirohige? Sí lo es. Es decir, sabemos que Vegapunk estuvo lo suficientemente cerca de Bucking, al menos, como para que pudiera clonarla a ella. ¿Qué nos dice entonces que es imposible que haya conseguido también factor linaje de Shirohige y lo haya terminado clonando? Recordemos que, como dicen en este primer capítulo, Stussy es el primer clon exitoso de Vegapunk. ¿Qué significa eso? Que hubo otros clones previamente que fueron no exitosos. Y tranquilamente, el primer intento pudo haber sido en el clon de Shirohige, que terminó convirtiéndose en Weevil. Y eventualmente Miss Bucking se lo termina encontrando a Weevil, y por el cariño tal vez que le tenía a Shirohige, lo termina adoptando como su propio hijo y contándole que él es el hijo legítimo de Shirohige, para no decirle que es un clon fallado. Y ahora esto, bueno, me daría un poco de miedo también de qué otros clones podrían llegar a aparecer en la historia. Porque tranquilamente ahora con esto de los clones podemos irnos a cualquier lado. Y de acá a un arco más puede aparecernos el clon de Rox D-Sebek o el clon de Roger. ¿Qué le impide a Oda hacer algo así? Y la verdad es que no me gustaría. Por lo pronto creo que podemos ver como algo positivo que todos los clones que tenemos son clones de personajes que siguen con vida o estuvieron con vida hace relativamente poco, en caso de que Weevil sea un clon de Shirohige. Por favor, Oda, no la cagues con esto. Pero sí, creo que realmente no la va a cagar y que vamos a tener clones, sí, de personajes legendarios, tal vez incluso de Shiki, pero no sé. Esperemos que se mantenga así. No tengamos clones de personajes que ya murieron hace muchos años en leyendas. Pero con esto lo interesante es que si Kaido falleció, puede que aparezca un clon de Kaido y puede que aparezca algún clon de Big Mom también. Y sería interesante en la guerra final tener a los clones de Kaido y de Big Mom del lado del gobierno. Pero no nos vayamos mucho más lejos que eso, por favor. Flashbacks. Hablemos de flashbacks. Porque todo el capítulo ha apuntado poco a poco, con el hilo argumental de Bonnie, a un posible flashback de Kuma. Es decir, Kuma, con su Nikyu Nikyu no Mi, logró, al parecer, extraer sus recuerdos y conservarlos en esa palma que está Bonnie frente. Ahora, ¿de qué manera Bonnie va a terminar de reconocer que Vegapunk hizo lo que le pidió Kuma? Es simplemente absorbiendo
esas memorias. Y la mejor manera de mostrar eso es indudablemente en un flashback. Pero con todo esto de que Stussy es un clon de Miss Buckingham de los Piratas Rocks, me pregunto también si es que vamos a tener un flashback del origen de Kuma y de cómo llegó a esto, y también un origen de cómo se creó a Stussy en su momento. ¿Por qué no ambos? No estoy hablando de que vamos a tener dos flashbacks distintos en un solo arco que parece ser que va a ser corto. No, me refiero a que los dos flashbacks pueden estar combinados en uno. Creo que Oda no va a querer meterse todavía demasiado en la historia de los revolucionarios, pero sí vamos a tener un buen pedazo que nos va a empezar a meter... Qué mal que sonó eso. Pero bueno, que nos va a empezar a introducir, no suena bien tampoco, la historia de los revolucionarios. Es decir, el inicio del flashback puede que empiece con Kuma siendo parte de los revolucionarios y de cómo cierta situación obligó a Kuma a tomar la decisión que terminó tomando. ¿Cómo conectaría esto con el clon de Stussy? La historia esta evidentemente va a estar conectada con Vegapunk, sí o sí, porque Vegapunk es el que convierte a Kuma en lo que se termina convirtiendo. Y es cierto que los Rocks estuvieron activos hace 40 años y esta historia, este flashback no debería ser de hace 40 años, debería ser de hace unos 15 años, ponele. Una cosa así porque es de cuando Bonnie era chica. Pero Miss Buckingham sigue con vida. Y que Stussy haya sido presentada como un clon de un miembro de los Rocks no quiere decir que haya sido clonada cuando ese miembro era parte de los Rocks. Si Buckingham sigue con vida, quiere decir que tranquilamente el factor linaje lo pudieron haber conseguido hace... no sé qué tendrá Stussy, 20 años, 15 años, 12 años, lo que sea. Puede ser que lo hayan conseguido, hayan conservado y que el momento en el que sucede este flashback sea también el momento en el que Stussy está siendo clonada o acaba de ser clonada. Y esto resultaría interesante porque recordemos nuevamente que el capítulo empieza, es muy importante esos primeros 3 cuadros del capítulo son importantísimos. Y el capítulo este empieza con esos cuadros diciendo que Stussy pareciera ser que es la que va a traer la paz de alguna manera. Y me gustaría saber cómo es que Vegapunk concibe a Stussy pensando en eso. Stussy es creada para traer la paz. ¿De qué manera Stussy es capaz de influenciar tanto al mundo como para traer la paz? Bueno, es algo que posiblemente este flashback nos pueda responder. Pero lo que sí no nos puede responder este flashback es hacia dónde cuerno quiere Oda dirigir la historia ahora. Porque este arco, la verdad, está poniendo el mundo patas para arriba. O sea, ni siquiera solo este arco. Si lo pensamos es desde Onigashima. Todo lo que ganamos desde Onigashima hasta ahora es una verdadera locura. Ahora tenemos dioses. El protagonista está usando una de las frutas de los dioses. Las frutas parecieran que provienen de dimensiones alternas. Y tenemos clones caminando entre nosotros. O sea, literalmente esto ya no parece One Piece. Ya no parece esa historia de piratas que quieren encontrar un tesoro. Esto es una cosa completamente diferente a lo que empezó siendo. Y hace un par de meses atrás, cuando todavía estábamos hablando de One Piece Film Red, salió una entrevista en la que dijeron que Oda había dicho que creó el mundo de tal manera en la que si quisiera mandar a los Mugiwaras al espacio no sería algo loco. Algo loco. La verdad que ahora sería algo bastante normal que vayan al espacio. O sea, si antes pensaban que hacer teorías era complicado por lo impredecible que era Oda, no se lo imaginan lo que es ahora. O sea, si antes decían que las teorías eran fumadas, ahora las teorías tienen que ser fumadas sí o sí para que tengan sentido dentro de este mundo. ¿Significa que no voy a hacer más teorías? No, ni de cerca. Voy a seguir haciendo teorías, pero voy a también tratar de hacer otro tipo de contenido. Porque este mundo, la verdad, está ya poniéndose patas para arriba. Shirohige predijo que iba a suceder cuando encuentren el One Piece, pero está sucediendo mucho antes. Este arco final está siendo una locura. Pero déjenme saber su opinión ahí abajo, en los comentarios que los estoy leyendo. Trato de contestar, sobre todo respondo las primeras horas e incluso los primeros días después de subir el video, pero leo prácticamente todos los comentarios. Si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y compartir el video con sus amigos para que la comunidad siga creciendo. Espero verlos pronto en el próximo video. Hasta la próxima.